Cuando estamos en grupo, las risas se contagian más rápido, las emociones pasan sin filtro y los enojos se encienden inmediatamente. Lo curioso que hay en todo esto es que la mayoría de las veces ni nos percatamos. Lo que hace a las relaciones interpersonales no solamente se trata de que seamos individuos que integran distintos espacios, también somos parte de lo que son las multitudes, los colectivos, los grupos. Y esto va a tener una incidencia importante en cómo yo me voy a comportar, aunque muchas veces ni siquiera lo advirtamos. En lo que hace a la psicología de las masas, desde el psicoanálisis se explica muy bien cómo nosotros a la hora de pensar, sentir y actuar es muy diferente cuando nos diluimos en una identidad colectiva. Lo particular es que esto no solamente sucede a nivel físico. Ahora nos encontramos en una etapa donde la virtualidad hace que nos sintamos parte de una comunidad o parte de un número inimaginable de personas, pero que cuando leemos o escuchamos determinadas reacciones, también va a ir incidiendo en nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Podemos decir que no solamente las redes sociales interfieren en estos aspectos. Cuando nos encontramos en movimientos políticos también, en fandoms o celebraciones. ¿Y cómo es que se da esto? Nos empezamos a identificar con otras voces, con otros criterios. Y se da que según la afinidad que exista con determinada voz cantante, es que mi ideal de yo, que viene a ser mis ideales, mis pretensiones, eso que yo considero que es lo que corresponde en un estatus que pondera, me fusiono con eso, con esa voz cantante que impera en alrededor. Entonces parecería que vamos al unísono, que todos compartimos la misma forma de ver y entender la vida. Y en realidad nos estamos retroalimentando y poniéndole leña al fuego a un punto de vista, a una perspectiva. Y mis emociones se dirigen impulsivamente hacia allí y ya pierdo el sentido común. Y acá viene esa transformación que se da cuando vamos con la masa. Perdemos la autocrítica porque se han potenciado las emociones. Y además tiene el efecto de anonimato, que por estar en una multitud tengo la sensación de que mi responsabilidad individual no se está jugando. Entonces estamos cediendo una parte de nuestro yo y la relegamos al montón. Es como que nos relajáramos y se desmorona ese aspecto que debe estar siempre en equilibrio o procurando el equilibrio. ¿Y por qué se da esto? Porque compramos seguridad. Si somos parte del todo, nos sentimos que estamos a resguardo, aún haciendo desastres. Y esto lo vemos mucho hoy por hoy en las redes sociales. Cuando se cancela a alguien, cuando hay expresiones de odio, que parecería que hace como una bola de nieve que se va contra alguien. Cuando la indignación colectiva señala a alguien sin haber revisado seriamente si era justo lo que se estaba planteando. Es un arma de doble filo que tenemos que tener muy presente, especialmente hoy, porque esto nos brinda la posibilidad que antes era más excepcional que surgiese. Hoy lo tenemos al alcance de la mano todos los días y si bien para un adulto es complejo, imagínense lo que es para un adolescente. Entonces tenemos que incorporar la seriedad que amerita. Entonces podríamos entender cómo todo esto lo que está facilitando es la impulsividad y el ser muy inconscientes a la hora de actuar. Podríamos decir que existen dos tipos de masas. Una de ellas que son efímeras, espontáneas. También podemos involucrar aquí a los fenómenos virales y otras que son duraderas y organizadas. Y acá integraríamos lo que es las instituciones como son la iglesia, los grupos políticos, el ejército, las sectas.
Y lo que caracteriza estos lugares que tienen ciertas jerarquías, normas establecidas, reglas. Después tenemos los grupos pequeños como son la familia, el equipo de trabajo. Ya la comunidad, dependiendo de qué comunidad se trate, puede ser algo pequeñito como algo muy grande, como puede ser lo que se da en este tipo de espacios como son las redes sociales, por supuesto. Y en estos grupos, cuando son pequeños, las características son diferentes porque se dan vínculos más estrechos, la cercanía es otra, somos más conscientes, hay una estabilidad diferente. Esto no quita que a veces se den los fenómenos que despiertan las masas, donde una situación puntual puede estallar y hacer que todos nos pongamos al unísono a reaccionar en forma desmedida, sin reflexionar al respecto. E insisto en pensar, o por lo menos a que nos demos la oportunidad de pensar cómo las redes sociales están operando con esta suerte de criterio de masas, ¿no? Criterio es una forma irónica de decirlo, porque no hay criterio justamente. Porque lo que se desata es la impulsividad, la sugestión, la identificación y esa reacción impulsiva que avasalla sin mirar a quién y sin detenerse a pensar, ¿está bien? ¿Corresponde? ¿Estoy de acuerdo? ¿Esto es justo? ¿Compro todo lo que veo? ¿Me creo todo lo que veo? ¿Todo lo que veo es lo que está o es solamente lo que está circulando? Y a pesar de que no haya contacto físico, se despierta este mismo aspecto. Y por supuesto, genera los mismos efectos. Es un espacio donde se termina externalizando todo lo que tiene que ver con mis miedos, con mis deseos, con mis inseguridades, esta ansiedad que circula y que tanto caracteriza a esta época. Entonces identifico a este líder digital que yo encuentro, al que yo entiendo como la persona referente a la que pertenece toda esta comunidad y a la que yo quiero seguir, como esa persona que representa muy bien mis valores, mis deseos, le da respuesta a todas esas cosas que tanta falta me hacen. Y ahí es donde yo empiezo a mezclar la razón con la necesidad y trato de justificar mi pertenencia a veces a cualquier costo, porque estoy tratando de validar emocionalmente junto a otros esta sensación de ser parte, pero me diluí en este ser parte, me desdibujé. Ya mi individualidad, esa que me hace especial y que me resguarda también de que me lleve la masa, la pierdo. Los límites personales se desdibujan porque prima la búsqueda de protección, que estoy tratando de sentirme bajo el amparo de esta comunidad o de este lugar que yo entiendo me pertenece o soy parte de, porque simplemente quiero sentirme aceptado por el grupo. Y si hay una profunda necesidad por ello, es porque estoy tratando de tapar ciertos baches o agujeros personales en este lugar. Está al alcance de la mano para todos. Y si bien a todos nos puede pasar en algún momento, especialmente sucede cuando estamos en una edad que estamos forjando justamente nuestra identidad. Es mucho más difícil para un adolescente el ser criterioso de a lo que se presta. Y también así de difícil es para aquella persona que por distintas circunstancias de la vida hay cosas que no ha podido superar ni trabajar en el plano personal. Entonces es como pedirle a alguien que tiene mucha sed que no tome agua, porque aparentemente se le está ofreciendo este lugar. Este lugar aparentemente promete saciar ese aspecto. Todo esto nos va involucrando de formas que a veces ni siquiera nos percatamos. ¿Por qué? Porque al estar en este espacio, cuando opinamos distinto, sentimos que puede generar ciertos roces, y no es con uno ni con dos, sino que con todo un batallón de personas. Entonces prefiero callar. Ya me estoy sesgando y no me estoy comportando como lo haría si estuviese solo o estuviese con otras personas en un grupo más estrecho. Ya me manejo diferente, como esto ya me está condicionando.
En otras ocasiones, como la mayoría piensa A y el grupo al que pertenezco o este colectivo me representa en la mayoría de las cosas, entonces ni me lo cuestiono, o seguramente yo estaré confundido, o más vale equivocarse perteneciendo a que cometer un error por fuera de este espacio. Entonces me asimilo al grupo y voy por el mismo lado. Y en otras oportunidades, quizás ni me haya cuestionado ninguno de estos dos planos, pero inmediatamente me vienen a señalar y plantear ¿y cuál es tu postura? ¿Y vos qué pensás al respecto? Y por acción o omisión siempre voy a caer en desventaja, porque si lo dije, porque lo dije, y si no lo hice, por algo habrá sido. Entonces la coacción empieza a incomodar y nos inquieta y nos invita a preguntarnos ¿cómo quiero ser parte de esto? Es una incomodidad que viene bien sentirla, justamente para habilitar a esa reflexión crítica. Porque a nivel inconsciente a todos nos atraviesa el deseo de ser aceptados, de ser reconocidos. Y ese es un desafío importantísimo, que cuando no hemos cultivado nuestro amor propio, siempre va a apoyarse en esa cuota narcisista que está desesperada por mantenerse en pie, a cualquier precio. Esto que llamamos usualmente ego. Y nos disgusta muchísimo el quedar expuestos a una desaprobación, mucho más cuando tiene una réplica constante y que puede perdurar durante años. ¿Qué herramientas podemos tener para que no nos agarre por sorpresa el habernos diluido en el montón? Y bueno, tenemos que apoyarnos muchísimo en lo que hace al pensamiento crítico reflexivo. Cada vez que la emoción pretenda llevarse por delante el pensamiento, no caigamos en esa tentación. Y es momento de pensar, ¿cuán de acuerdo estoy con esta moción que se ha planteado? ¿Realmente esto me identifica? Si es así, apoyamos. Si no es así, poder mostrar esto que no hace a mi persona, poder desmarcarme de eso. Y si es necesario, poder plantear un contrapunto. Pero entender que si bien en nosotros existe la necesidad de compartir y pertenecer, esto nunca puede llevarse puesto nuestra individualidad. Si estamos pagando ese precio de tener un pensamiento propio, que puede estar a veces coincidente con lo que plantea la mayoría y otras veces no, si a mí se me cuestiona el valor de mi persona a partir de ello, entonces es momento de decir, quiero pertenecer, quiero estar acá, me importa ya tanto la aprobación de esto. Nadie puede arrebatarte el derecho de cuestionar. Y hay que ser muy prudentes porque otra cuestión que sucede es que en las redes sociales cuando se piensa distinto ya no se discute, se violenta al otro con esa diferencia y se le trata de agraviar o de dejar expuesto o de ridiculizar. Participar de esto tampoco es bueno, por más que nos parezca un absurdo lo que se está planteando, porque es verdad, existen ideas que no merecen nuestro respeto, ideas, pero no personas. Hay ideas que carecen de lógica, de argumento sólido, que estamos, por ejemplo, las ideas donde enaltecen la discriminación, donde la destrucción impera por sobre todas las cosas. Y no, esa idea no merece mi respeto. Pero quien las explicita, yo tengo que aprender a escuchar y a debatir y a cuestionar sin denigrarme ni denigrar al otro. Cuando las cosas exceden, por algo existen las leyes, porque por supuesto que todo tiene un límite, pero yo no puedo pretender que haya cordura perdiendo la propia. De todas maneras me gustaría cerrar esto sin rescatar algo muy constructivo. A través de la unión nosotros podemos tener un efecto transformador enorme. Lo que sí tenemos que tener muy presente para que esto suceda es que no podemos dejar que la impulsividad impere,
que la emoción no le dé el espacio a nuestro pensamiento, que la posibilidad de autocrítica y de reflexión sea el norte de lo que hoy nos está uniendo. Si esto es así, vamos por buen camino. De lo contrario, es momento de que nos preguntemos qué estamos haciendo. Si crees que este contenido puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas y recordá que dándole un like, haciendo un comentario y especialmente suscribiéndote, me estarías apoyando para que siga haciéndolo.